imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 28 de noviembre, cierra la semana y el mes, ¿no? Porque ya arranca diciembre, el último del año. Ya estamos ahí, chicos. Hoy sí. Ya estamos en diciembre. Semana que viene arranca el último mes del año. ¿Los estresa un poquitito el fin de año? No, o como que ya se relajan. Sí, me relajo, ya está. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, yo todavía no me llegó la relajación. No, es como que empecé a solté. ya empecé a patear para el año que viene. Claro, está bien. bien. Hay un punto en el que uno no empecé yo a patear. No, ya está. Estoy todavía con el listadito tachando. No, yo hay cosas que ya empecé con él. Pendientes. Bueno, lo vemos Después. después. Dejemos pasar Después diciembre, de la termina el vacación. año. Si estamos juntos acá en enero nos encontramos y lo charlamos, y si no febrero, tranqui. Si no en junio de última. Y ya sí, empecé a agarrar una serie de compromisos, le empecé a meter un revoleo. No, A febrero cayeron mira. algunos. Sí, está Ya bien, En igual. el Está mejor muy momento bien. está Columbati, ¿eh? Sí, Sí. no. Está más sabio, está más sabio. Me parece bárbaro. Sí, pero me bueno, parece que sí. cuando querés acordar ya somos pan dulce otra vez, ¿eh? Estamos Sí. ahí tomando sidra y de vuelta. Pero mientras tanto, amigos, algunas novedades para contar, repasemos. Dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Una insólita exposición antivacunas en el Congreso ha generado mucha conversación en las últimas horas, días, con un hombre en cuero mostrando supuesto magnetismo en su cuerpo. Un evento convocado por una diputada nacional, una diputada del PRO, Marilú Quirós, que mostró a un hombre ahí semidesnudo con supuestamente algún tipo de secuela producto de las vacunas del COVID-19. Y entonces estaba el tipo ahí en cuero y una supuesta médica, qué sé yo, le pegaba cosas. Y, bueno, me imagino que habrán visto las imágenes. Andan dando vueltas por todos lados. Objetos metálicos que supuestamente se le pegan al cuerpo. El tipo se iba colgando cosas. Incomprobable. Absolutamente inchequeable lo que ahí contaba una supuesta médica. Todo esto supuestamente, son muchos supuestos. Obviamente porque es básicamente información falsa. Es mentira. Totalmente sin verificación científica. Y que además está sucediendo en la Cámara de Diputados de la Nación. Que me parece el dato, ¿no? Porque que estos discursos circulan en redes, que son parte de las teorías conspirativas que especialmente de la pandemia esta parte hemos visto, pero que siempre existieron, bueno, más o menos, eran de nicho, eran discursos minoritarios, o lo siguen siendo, creo yo, pero ahora con un aval institucional en la Cámara de Diputados, es esta exposición. Por lo tanto, acá hubo, bueno, no solo una diputada a la que se le ocurrió que esto era una buena idea, sino una institución que habilitó este tipo de actividades. La diputada chaqueña del PRO, Marilú Quirós, habló, hoy dio varias notas, ya venía hablando, porque esto ya es una polémica que arrastra un par de semanas, y defendió la realización de este evento donde proliferaron los discursos antivacunas, porque según ella hay que escuchar todas las voces. La legisladora, de todas formas, no pudo responder sobre la rigurosidad científica de los planteos durante este panel, en esta reunión, esta exposición. Me sorprende, mira. En la Cámara de Diputados. Y habló con Ari Lijalad. Viste que a Ari le encanta estas cosas. Y tiene mucha paciencia. Tiene Ari, paciencia. Sí. No solo es buen periodista, Tuki. está informado más, sino que tiene paciencia y no los se espera. calienta. Sí, los Porque atiende. la Hace verdad, una la pregunta, verdad. otra pregunta. Y los atiende otra por todos pregunta. lados. Esto pasó esta mañana acá, ¿verdad? Maldita suerte. Realidad absurda. Bueno, a ver, el encuentro antivacunas en el Congreso tenía ahí a Marilú Quirós como entonces la diputada chaqueña del PRO que impulsó esta actividad. Y en este sentido, lo que dijo ella que no es que ella sepa o tenga confirmado o nada, sino que ella cree que hay que escuchar a todos. ¿Viste esta idea Sí, sí. de todas las Hay que voces? escuchar todas las voces. Aunque no tenga un carajo que ver con la verificación científica que este tema tal vez requiera, dijo, bueno, hay que escuchar todas las voces. Explicó entonces por qué lo organizó y este fue el cruce esta mañana con Ari Lijalad.
Porque, por las cosas que quedó. ¿sabe qué pasa, diputada? O sea, es importante porque usted lo hace sobre el COVID en un contexto en el cual hay una baja de vacunación muy importante. La Sociedad Argentina de Pediatría, que no fue invitada a este evento, está advirtiendo sobre la baja de cobertura. Tuvimos en este año 7 niños muertos por tos convulsa porque las mamás no se vacunaron. Está incluso el ministro de Salud advirtiendo sobre lo importante que son las vacunas, y hay un discurso anticientífico en todas las áreas que involucran nuestra vida, que nos ponen en riesgo, porque si se baja la cobertura de vacunación, pone en riesgo a todo. Entonces usted dice que es solamente sobre la vacuna del COVID, pero lo que sucede es que está abonando a un discurso anticiencia en el cual hay personas sin ningún rigor científico que dicen que una vacuna no funciona. Si una vacuna no funciona, es muy probable que todas las otras vacunas no funcionen y que mucha gente no se vacune y ponga en riesgo a los niños y a todos nosotros. Y usted es diputada y debería ser estar atenta a estas cosas y ser responsable por estas cosas. Entonces, por eso, desde que inició esta charla, le pregunto a quién invitó y qué rigor científico tiene la gente que invitó para exponer en un lugar tan importante como el Congreso en contra de una vacuna, pero que tiene impacto después en la cobertura y en que la gente se vacune para las otras enfermedades. No es así. No es así. Ustedes tienen que llamar a los médicos que estuvieron, que les expliquen ellos. Yo brindé el lugar, el espacio, me pareció importante escuchar todas las voces. O sea, yo no soy responsable de que la gente no se vacune, no se quiera vacunar. Yo soy una ciudadana que escucha al pueblo y que deberían hacer muchos políticos. O sea, ¿me pueden criticar por eso? No, hago lo que tengo que hacer. Entonces, hay que mirar y vuelvo a decir, hay que cuestionarse. O sea, no está mal ni bien, hay que rever todas las cosas. Llamen a los médicos ustedes y pregúntenle a ellos. Yo soy una ciudadana que brindé el espacio, vuelvo a decir, el escenario. Que me parece importante que se haga en el Congreso, sí. En un marco de respeto, en un marco científico y institucional. Bueno, ahí estaba. Marilu, que en otra nota hace un tiempo... fue con Jairo Stracha, así que fue buenísimo. Fue buenísimo, Sí, porque también. sobre el final de la conversación, ahí le pregunta en aquel momento Jairo de qué trabaja o qué labura. Ahora se termina el mandato ahora. Y entre otras cosas, productora ganadera, ¿no? Y dice que a sus vacas las vacuna. Sí. Primero porque es también necesario, además de obligatorio, para después ese ganado poder comercializarlo. Y que la Argentina está libre de aftosa y que todo lo que se dice sobre la aftosa es mentira. Y bueno, ¿y por qué está libre de aftosa? Por las vacunas. Por la vacuna, Entonces, claro. Es como a favor de vacunar vacas, no tan a favor de vacunar humanos, ¿no? Bueno, ahora, fíjate cómo estará la cosa, que hasta el PRO salió a despegarse de la diputada. Obviamente también el ministro de Salud de la Nación, que aunque no hagan campañas de vacunación, vos no ves información al respecto, ¿no? Recién en el último tiempo pero porque metieron un spot, pero se porque está a las complicó manos. tanto se complicó que en el último mes empezamos a ver en los medios de comunicación una leve campaña para vacunar. Que es un dato. ¿Cómo estarán las cosas? Que hasta este Ministerio de Salud de un gobierno como el de Milei tuvo que salir a hacer por lo menos un spot en los medios de comunicación porque la situación venía complicada, ¿no? Pero el PRO salió a despegarse, la diputada del PRO. En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos, dice un comunicado institucional oficial del PRO. Dice ahí también que la caída en la tasa de vacunación en los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba. No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión, es una responsabilidad individual y colectiva. Ahora te puede gustar más o menos el PRO, estar más o menos de acuerdo con lo que representa y dice, pero me pareció importante que su partido político salga a decir, no estamos con esta diputada. Bueno, es lo que corresponde. No nos representa. Son los consensos a los que se suponía que habíamos arribado en un montonazo de temas. Hubo un retroceso en muchos de ellos. Ahora, este es uno de los más dramáticos porque tiene consecuencias de muerte para la población. Sí, también es parte de una época en la que todo tipo de evidencia científica y de conocimiento casi que no vale nada. ¿No? Sí, no solamente acá en la Argentina, en el mundo, me parece que se ha incrementado y acelerado muchísimo durante la pandemia. Totalmente. Y las extremas derechas se han aprovechado. Se aprovechan de eso, ¿no? Está claro. Bueno, Mario Lugones, el ministro de Salud, dijo que las vacunas del calendario nacional están probadas hace años y previenen enfermedades graves.
Bueno, y también ahí advertir que la aplicación es tarea de cada jurisdicción y que el compromiso es compartido. Proteger a los chicos es una responsabilidad de todos, decía el ministro de Salud de la Nación. Bueno, obviamente y por las dudas, hace falta aclarar que si las personas no se vacunan, la inmunidad de rebaño cae y aquellas enfermedades que ya estaban erradicadas vuelven. Y eso está pasando. Está pasando en algunos casos, por ejemplo, el del sarampión. Afección que vuelve a ser reportada por el Ministerio de Salud a través de una alerta epidemiológica y luego confirmar 4 casos en la Argentina. Esta vez se trató de una familia proveniente de Uruguay que viajó por varias provincias argentinas que no estaba inmunizada contra el virus. Un nuevo llamado de atención para la salud pública que, con el Estado en retirada, está en situación de una fragilidad que preocupa, ¿no? El otro día hablé con Flor Can, de Fundación Huésped. Dice, bueno, las fundaciones, el sector privado, los institutos, todo, pueden hacer un montón de cosas, pero si el Estado se retira de las campañas, de la concientización, de estar al frente de la situación, y bueno, es un retroceso en la salud pública, ni más ni menos, ¿no? Bueno, qué impresionante de todas formas, ¿no? La exposición en diputados, porque ahí hay una autorización institucional. No sé, no habló al respecto todavía, no dijo nada Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Porque a vos te pueden pedir un espacio en la Cámara de Diputados para hacer una exposición, pero más o menos tenés que estar al tanto. Sí, y si habilitaste para que haya una intervención antivacunas, y bueno, sí, algo tenés que decir. Me parece que es como cuando un periodista decide entrevistar a tal o cual, me parece que hay una responsabilidad que empieza cuando efectivamente estás al frente de la Cámara del Congreso. Hay una responsabilidad de aquellos que vas a permitir, a quienes vas a permitir exponer. La responsabilidad empieza ahí. Entiendo que uno no se puede hacer cargo de todo lo que se vaya a decir, pero hay un primer filtro. Sí, la locura de ver casi un espectáculo, digamos, de los años 20, digamos, del tipo Houdini, ¿viste? Ese tipo de cosas que vos decís. Un tipo en cuero en diputado pegándose cosas en el cuerpo. Pegándose cucharas y celulares. Es la verdad que es lamentable. Sí, y hay un nivel intelectual en la Cámara de Diputados bajo. Pero dramático en algunos casos. Sí. Hay grandísimos diputados, ahora entran algunos muy buenos, muy preparados, en distintos espacios. Que no necesariamente significa han estudiado carreras universitarias. No hace falta, tal vez ni siquiera, ¿no? Pero el nivel intelectual está tan bajo. El nivel de la conversación tal vez tiene que ver con eso. Es alarmante, ¿no? Bueno, hablando del Congreso, asumieron los 23 senadores electos en octubre en 8 provincias argentinas. Todos, asumieron todos, menos la rionegrina Lorena Villaverde. Vuelve a comisión. Epa. El caso de Lorena Villaverde. Mal día para Patricia Bullrich, mal debut en el Senado. Va a ser la jefa del bloque de La Libertad Avanza, pero, por un lado, Victoria Villarroel logró el consenso para nombrar a un funcionario de ella como secretario administrativo, lugar que pedía Bullrich y que pedía el gobierno. Si Villarroel le entregaba la secretaría administrativa, era prácticamente estar ahí para la campanita y de decoración. Se logró retener entonces ese lugar. Y la rionegrina Lorena Villaverde no pudo jurar, se paseó por el recinto y su caso vuelve entonces a comisión para ser tratado, a ver si efectivamente puede o no asumir como senadora. Ahora te voy a contar eso, pero pasó algo muy llamativo. La ministra quiso hablar después de la jura y la vicepresidenta le apagó el micrófono. Ya arrancó repicada la relación entre Villarroel y Bullrich. Con la sesión a punto de finalizar, Patricia Bullrich y Victoria Villarroel tuvieron ahí su primer encontronazo, primer desacuerdo. Y digo primer porque esto va para largo, y me parece que va a ser una constante. Una de las batallas internas que tiene hoy el gobierno. La jura de los 23 nuevos senadores estaba llegando a su fin. Luego ahí estaban todos sentados, Bullrich pidió la palabra y los dejó a todos medio estupefactos porque se había acordado que no iban a realizar discursos políticos. En la reunión de ayer, que un poco organizan la sesión, dicen, bueno, no va a hablar nadie, no empecemos, es la primera, juremos y qué sé yo. Bullrich pidió la palabra, llamó la atención de todos allí. Y presten atención a lo que sucede porque Villarroel no le habilita el micrófono. Escuchá. El día de ayer habíamos acordado en reunión de bloque que no iba a haber discursos en la sesión de hoy. Y ahí de fondo se escucha a Bullrich, se acomoda el micrófono, toca la pantalla pensando que eso le habilitaba el audio. ¿Qué hacemos? Y frente a la mirada de una Villarroel que explicaba que no iba a habilitarle la palabra y que por eso no le había el micrófono,
Bullrich sigue hablando ante la mirada arriba de Karina Milei y los funcionarios del gobierno que estaban ahí. Yo les pido, nosotros habíamos acordado en el día de ayer, todos los bloques presentes en reunión con los presidentes de bloque, que no iba a haber discursos ni ninguna intervención en la sesión de hoy. Y por eso no le abría el micrófono. Bullrich agarró el micrófono igual, en silencio, decidió hablar, con micrófono cerrado, pero al ver que no se escuchaba, pidió que le tomen por escrito lo que ella estaba diciendo. Y ahí Mayans, que también que como que quería aportar algo, como diciendo, bueno, sí, esto va a ser así. Y encima de arriba estaba Karina Milei, Karina Adorni, claro. Adorni, Santilli, estaba el gobierno, en definitiva, viendo la primera de las peleas. Acá va a haber una disputa, una disputa fuerte, básicamente porque ya así lo han explicado públicamente, ¿no? Que Bullrich pretende que supuestamente Villarroel deje de obstaculizar los planes del gobierno en el Congreso. Para eso fue y le pidió la presidencia provisional del Senado y la Secretaría Administrativa. Villarroel no entregó y eso va a generar tensiones. Obviamente, en una dinámica que posiblemente vamos a ver hacia dónde escala, pero que definitivamente va a tener ahí momentos de tensión y de conflicto. Y tal vez, en algún momento, alguna complicación para el gobierno, ¿no? Porque tiene por delante proyectos muy sensibles con los que quiere avanzar, y más allá de si le dan o no los números, ¿quién maneja el Senado? ¿Cuál es el reglamento, los tiempos? Sí, si da la palabra dinámica o no? que se va a manejar. Claro. Por eso pedía la Secretaría Administrativa, queda en manos de Villarroel, ¿no? Bueno, y por otro lado, el Senado definió por mayoría que el título de la senadora electa por la Libertad Avanza, María Lorena Villaverde, vuelva a Comisión de Asuntos Constitucionales. La legisladora está sospechada de tener vínculos con el narcotráfico. Así fue el momento. Presidente, bueno, desde el bloque de la Libertad Avanza vamos a proponer que el título de la senadora electa por la minoría de la provincia de Río Negro, María Lorena Villaverde, vuelva a comisión, ya que entendemos que hay algunas cuestiones que dirimir con respecto a los títulos y a las mayorías necesarias, y me parece que sería lo adecuado que esto se trate otra vez en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muchas gracias. Bueno, ahí el senador Atauche, senador jujeño, toma la palabra y confirma entonces que la rionegrina era básicamente objetada por la oposición a partir de una detención que tuvo en el año 2002 en Estados Unidos. Tenía más de medio kilo de cocaína, una causa que no siguió por razones procesales. De eso hace mucho, pero también es apuntada por un vínculo personal con Claudio Sicarelli, primo del empresario Fred Machado, que está siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, y de vínculos también con José Luis Espert, quien, como todos recordarán, tuvo que bajar su candidatura en las últimas elecciones. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Me suena. ¿Se acuerdan? Bueno. De algún lado, sí, me suena. Hablando del Congreso, los gobernadores del norte crean un interbloque y le resta poder al peronismo, una jugada que favorece al gobierno, además de a los gobernadores que integran este interbloque. Nacen las dos cámaras del Congreso, o en eso están por estas horas. Ayer jueves en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, se reunieron. Esto involucra a legisladores que responden a algunos gobernadores del norte y potencialmente a dos patagónicos que por ahora no aseguraron su participación. Lo impulsaron Gustavo Sáenz, de Salta, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca. Buscan reunir hasta 20 diputados y 10 senadores, lo que sería un bloque o un interbloque muy numeroso en este caso, y además el oficialismo quedaría más cerca de ser la primera minoría en diputados. Sería una muy buena noticia para el gobierno y una muy mala noticia para el peronismo en la Cámara de Diputados. Hay conversaciones también con los gobernadores de Misiones y Río Negro y otros bloques como el bloque de Coherencia. El gobernador Figueroa de Neuquén va a mantener un bloque propio, pero anticipa que van a trabajar coordinados. Y esta movida acelera la fuga peronista en el Congreso y algunos gobernadores condicionan su apoyo al presupuesto a que se incluyan obras, fondos, etcétera. Y hay parte de el toma y daca y la rosca que viene ocurriendo hace semanas y las reuniones que están teniendo los gobernadores con los funcionarios nacionales, ¿no? Los gobernadores de Salta y Tucumán, Sáenz y Jaldo, antes de ingresar a la reunión con sus pares de Misiones, Hugo Pasalacqua, y de Catamarca, Raúl Jalil, hablaron y dijeron lo siguiente. ¿Ya tienen decidido que van a trabajar en un bloque conjunto?
Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, conjuntamente los gobernadores, con una agenda provincial, así que no hay ninguna novedad. Reformulo, ¿Jaldo se va a sumar, sus diputados se van a sumar a Innovación Federal? No, nosotros en principio vamos a seguir trabajando con el bloque que pertenecemos, el bloque Independencia. Sí, seguramente podemos llegar a formar un interbloque de tal manera que formalicemos el trabajo que ya venimos haciendo, como dice el gobernador de Salta, dentro de diputados y también dentro del Senado. Bueno, esa era la palabra de Sáenz y Jaldo. Jaldo que gobernador tucumano y fue candidato a diputado nacional en la última elección, obviamente a modo testimonial, por Fuerza Patria. Encabezaba la lista de Fuerza Patria en la provincia de Tucumán, bajo el lema ponerle un freno a Milei. Sí, claro. Bueno, el freno se puede poner de distintas formas. En distintos momentos. Sí que sí. Tal vez no es tanto un freno, tal vez no es tan ahora. No sé. Nadie puede hacerse sorprendido de lo que vemos ahí en la figura de Jaldo. No, porque además lo veníamos anticipando, tanto Jaldo como Jalil, ¿no? La dupla jajá. Exacto. Que además en campaña tuvieron discursos durísimos contra Milei y que lo van a despelucar y no sé qué. Jaldo especialmente, ¿no? Sí. Y un poco había un sector bastante importante del peronismo que lo advertía, che, hay otros no. Sí. Hay otro sector que no, que avaló, digamos, que esto, sabiendo que un poco iba a pasar, ¿no? Nosotros lo veníamos diciendo también. Bueno, pero es que era más que arrancó obvio. Como oficialista. Claro. Se hizo opositor un rato antes de las elecciones. Esto que decía, que le vamos a quitar la melena al león y no sé cuántas cosas más que decían los gritos. Y era obvio que inmediatamente después de la elección, Jaldo iba a pasar a formar parte, no necesariamente del oficialismo, pero sí de los que van a colaborar en lo que sea necesario, sí, ¿no? Sí. Oposición amigable. Total, ponele. Bueno, el otro es Jalil, que pasó ayer por la Casa Rosada, alimentando las versiones también de división en diputados. El gobernador de Catamarca, por ahora, a diferencia de Jaldo, que ya había sacado a sus diputados del bloque de Unión por la Patria para hacer el bloque Independencia, los de Catamarca están dentro del bloque Unión por la Patria. Todo indica que van a salir, son 4. En ese caso, el gobernador de Catamarca, muy interesado en dividir el bloque, al igual que el gobierno, porque el oficialismo quedaría a tiro de convertirse en la primera minoría en diputados. Jalil se refirió a ese bloque y a las reformas luego de una reunión que tuvo en la Casa Rosada con Santilli y Adorni. Estamos terminando las negociaciones, no hemos hablado en este momento de eso, hemos hablado solamente de la gestión y bueno, van a seguir las conversaciones en los próximos días. ¿Qué opina de...? Perdón. No, o sea, hay mucha expectativa, ¿no? Que el 10 de diciembre se conforme este nuevo bloque. Bueno, ¿Lo ve como una posibilidad con la nueva conformación? Las nuevas cámaras, no solamente acá, sino las nuevas cámaras, diríamos en todo el mundo, están más fragmentadas que antes, porque bueno, los partidos políticos tienen menos peso, es producto de las redes sociales, de la realidad, pero bueno, también es verdad que no conocemos, que hoy hablaba Rolando Figueroa en el tema de las leyes de modificaciones laborales. Bueno, hay que ver el proyecto, trabajar, la ley de glaciares, en líneas generales, hay que trabajar. Más allá de también que he pedido la posibilidad de que algunos RIGI que están presentados, hay algunos que ya se presentaron. Estuve con el embajador de Gran Bretaña visitando Río Tinto. Bueno, yo soy optimista y creo que está cambiando la matriz productiva, también la cultura ha cambiado y bueno, y en eso hay que adecuarse. Pero en líneas generales, ya sé que no conoce el proyecto, ¿usted cree que es necesaria una reforma laboral y tributaria? Yo creo que hay que estudiar, que el mundo ha cambiado y que hay que estudiar y para eso estamos aquí con varios gobernadores tratando de llevar adelante, primero cuando se conozca el proyecto. Bueno, ahí está. Posiblemente al escucharlo, ustedes en su cabeza dirán, no está diciendo nada. Pero presten atención a las declaraciones porque él dice lo que muchos piensan, lo dice así como al pasar, que el mundo cambió, que de alguna forma la estructura económica argentina está cambiando y que de alguna forma hay un cambio cultural, dijo. ¿Cuál es la interpretación post-elección del sistema político en Argentina? Y esto lo venimos charlando, de varios de los gobernadores, de parte del establishment. Luego del triunfo de la legislativa para la Libertad Avanza, muchos dijeron, ok, esto va para rato, la sociedad acompaña. Y lo que se viene es un proceso de transformación. ¿Te quedás afuera o entrás? Esa es la interpretación que muy rápidamente tienen los que están al frente además de provincias, ¿no? Y tienen que gobernarlas, están flojos de fondos, de obras y demás. Y muy rápidamente, mientras todos después de la elección
estábamos tratando de entender y hacíamos mesas y charlábamos, invitábamos sociólogos, politólogos y decimos, oye, ¿qué habrá sido lo que hizo que tal cosa, que tal otra? Al día siguiente de la elección, los gobernadores dijeron, ok, bueno, listo, hay que cerrar. Esto va para largo, vamos a ordenarnos. Necesitamos nosotros, porque esto no se va a terminar rápidamente. Yo lo que les estoy diciendo es la interpretación que hacen. Sí, sí. Esto no se va a terminar rápidamente, nos ordenamos otra vez, señor, sí señor, a negociar. Vos me das una cosita, yo necesito tal otra, bueno, vos necesitas los votos para tal reforma, bueno, y vamos para adelante. Se ordenó muy rápidamente el sistema político porque la interpretación es que hay un cambio cultural, que la Argentina está en un proceso de transformación que hay que acompañar y que además cambió el mundo. Eso que dice Jalil al paso, así como que diciendo, bueno, estamos viendo, es muy sustancial, porque es lo que explica los movimientos que están habiendo por estas horas en la oposición o en esta oposición que ahora se reconfigura de alguna forma, ¿no? Mientras tanto, el gobierno prepara un tratamiento exprés del presupuesto en acuerdos con gobernadores y guiños también a algunos reclamos. Hay una nota de Alan Lonchi en El Destape que cuenta que el gobierno nacional pisa el acelerador en el tramo final del año para cerrar el 2025 con la sanción del primer presupuesto libertario a ejecutar desde el 1 de enero de 2026. Los primeros 2 años gobernaron sin aprobar presupuesto en el Congreso. Subido a la victoria electoral, la reconfiguración de la Cámara de Diputados con mayoría oficialista y un Senado pro-Milei, la agenda que traza la Casa Rosada anticipa un debate express. El objetivo incluye la sanción en ambas cámaras de la ley de leyes, el presupuesto, antes de las fiestas y postergar la discusión de las reformas laboral e impositiva para los primeros 2 meses del año que viene. La misión es exigente, dice Alan, ya que va al filo del reglamento y los plazos parlamentarios que exige. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y nexo con el Poder Ejecutivo, ya se lo hizo saber a los legisladores, oficiales y antikirchneristas con los que se reunió en las últimas semanas. En la Cámara Alta, en el Senado, la impresión o la intención es aprobar el proyecto sin modificaciones con la media sanción de diputados. El entusiasmo es total en el gobierno porque además, insisto, los movimientos, lo que va a suceder es que va a quedar posiblemente un bloque que es la oposición, el bloque Unión por la Patria, y en diputados. Y la izquierda, y hay que ver cuántos más, votando en contra, o oponiéndose, o presentando alternativas, en el mejor de los casos. Un bloque entre la Libertad Avanza y el PRO, full oficialismo, todo para adelante, y estos que se están armando en el medio, bueno, negociando. Claro. Negociando y con otra conducción. Sí, fluctuarán dependiendo de qué es lo que se esté tratando. Eso en la Cámara de Diputados. En el Senado momento también hay que prestar atención. Faltan movimientos por realizarse. Hay algunas dudas sobre qué va a hacer Gerardo Zamora. Gerardo Zamora de Santiago del Estero. De fidelidad hasta ahora al menos con Cristina Kirchner, un hombre muy cercano a Cristina, pero también presionado por la falta de fondos de Nación. A mí me contaban el otro día que Cristina cree que no lo va a traicionar y que se va a quedar en el bloque y que va a acompañar la estrategia que determina ahí el peronismo en el Senado. Pero hay varios también que lo están viendo como diciendo, ahí en cualquier momento se corta solo. Veremos qué se confirma de todo eso. Mientras tanto, amigos, amigas, avanzamos. Porque se vienen novedades para el año que viene. Luz y gas, 7 millones de familias pierden los subsidios. Desde enero se elimina el esquema de 3 niveles y solo habrá hogares con o sin ayuda estatal. El 45% de la población, 7 millones y medio de familias, va a dejar de recibir subsidios y el resto tendrá nuevos topes de consumo según la estación. El gobierno dice, busca ahorrar o calcula que puede ahorrar $1.000 millones. Se va a eliminar la segmentación de usuarios en esa segmentación que había N1, N2, N3. Bueno, eso se va y se van a conformar 2 grupos de hogares, con o sin subsidios. Corta la bocha. Claro, sin ¿y escalas. qué es lo que determina que puedas tener? Bueno, el ingreso. Se va a establecer un sendero mensual similar al 2025 de quita de aportes estatales durante todo 2026. El ingreso familiar tope para conservar ayuda es de 3.600.000 pesos. Es lo que ha definido para conservar. Si en tu casa entran menos de 3.600.000, podés aplicar eventualmente al subsidio. Eventualmente, aunque no va a haber que anotarse ni nada de eso. No va a ser como la otra vez, ¿no? Cuenta ahí Roberto Velato en El Destape, hay una buena nota de Roberto hoy en El Destape, que luego del triunfo electoral de octubre, el gobierno nacional decidió establecer para 2026 un nuevo sendero mensual para ir quitando los subsidios a los hogares en las facturas de electricidad y gas, lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. En consecuencia, se espera que el próximo año las tarifas para los usuarios residenciales vayan aumentando de manera gradual, en línea con lo que el gobierno aplicó este año. El objetivo para diciembre de 2026 es que la mayoría de los hogares del país
paguen la tarifa plena y achicar el universo de hogares subsidiados. Con esta medida, entonces, el gobierno de Milei también tiene previsto obtener más recursos para su meta fiscal, tal como lo hizo fuertemente durante los 2 primeros meses de su mandato. No está claro todavía a cuánto se va la luz, cuánto se va el gas, de cuánto es el porcentaje, pero sí que el cálculo entonces es que más de 7 millones de familias pierden los subsidios. Por otro lado, venimos hablando mucho del impacto en la industria local, de las importaciones, de la caída del consumo, y luego del caso Whirlpool se achican otras empresas que se están conociendo. Son todas, en este caso, empresas que también, por distintas razones, más allá de las particularidades del caso, están sintiendo el impacto de la importación, ¿no? Color Living cerró su planta de Pacheco, desvinculó a 40 empleados y, según el gremio, podría convertir ese espacio en un centro logístico para distribuir importados. Es lo que venimos charlando. Sí, la reconversión, la famosa... Claro. Entonces, se reconvierten o mueren. Entonces, la estructura que tienen, los procesos de distribución y comercialización y lugares de almacenamiento, etcétera, en lugar de utilizarlos para una producción propia, local, con trabajadores argentinos, lo traen de afuera y, bueno, lo utilizan de centro para distribuir productos importados, ¿no? Este es un establecimiento bonaerense que argumentó que la medida responde a la caída de la demanda y a la apertura de importaciones que impactaron en sus volúmenes de producción. Más de 40 años en el sector y una producción anual de 90.000 unidades. En este caso, la firma va a mantener su actividad en esa planta principal que tiene en Villa del Rosario, en Córdoba, donde trabajan aproximadamente 400 empleados, pero los 40 de Pacheco se quedaron sin laburo. Afuera. Después está también el caso de la granja Tres Arroyos, que anunció el cierre total de su planta de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Estamos hablando de la mayor productora de pollos del país, que se declaró en crisis. Ya hace un año se había declarado en crisis y venía en quilombo, venía con despidos, venía también ahí con... Me acuerdo de unas movilizaciones importantes también ahí en Concepción del Uruguay, para fines del año pasado, principios de este año. Granja Tres Arroyos pidió el procedimiento preventivo y desde entonces la avícola atraviesa una delicada situación pese a la suba del consumo de pollo. Pero hace un año, a mediados de noviembre del año pasado, el presidente de Granja Tres Arroyos decía que veía un futuro muy próspero. A ver. ¿Qué ves para Argentina para adelante? ¿En lo tuyo y en general? Yo veo un horizonte extraordinario si lo sabemos aprovechar. Argentina, de repente, hace 20 años no sabíamos que teníamos dos campos, dos actividades similares a lo que es todo el agro de la Argentina. Una es el litio y la otra vaca muerta. Y creo que me quedo corto en decir igual que el agro. Si no podemos organizar con el triple de exportaciones de lo que es el agro, porque vamos a tener campo, vaca muerta y agregarle minería. Si con todo esto no lo acomodamos, muchachos, perdonen, yo me voy a ir, pero ustedes la van a pasar mal. Pero creo que serían demasiados errores para no poder acomodarlo. Yo veo un futuro extraordinario. Veo que tenemos que hacer mucho esfuerzo entre todos para que de una vez por todas la inflación sea derrotada, la gente viva mejor y que el consumo vaya creciendo en función de que la gente pueda ir ganando un poco más de bienestar, ¿no? Y eso se va a dar, pero salimos de una situación complicadísima. Bueno, eso es lo que tenemos que tener un poco de paciencia ahora, me parece, para ir saliendo adelante, para ir acomodando esas variables que todavía están desacomodadas. Ahí escuchaban a Joaquín de Gracia, presidente de Granja Tres Arroyos, noviembre del año pasado. No tuvo paciencia, Joaquín, ¿eh? Se ve que paciencia no tuvo y no sé si estaremos en la etapa que él auguraba o pronosticaba que si no se puede, se va toda la mierda. Bueno, no lo sé. Ayer hablábamos de que a una persona que se queda sin laburo es muy violento ir y decirle, bueno, jodete por cómo votaste o por cómo votaron en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia. Jodete porque ganó Milei acá. Bueno, yo insisto que eso es violento, es agresivo, expulsa, aleja, además de que no es lo que esa persona en ese momento necesita. Ahora, los empresarios, sobre todo empresarios, en este caso además, estamos hablando de la mayor empresa productora de pollos en el país. ¿Cómo es que le cambió tanto el escenario para en un año pensar que ahora venía un futuro muy próspero a cerrar su planta y dejar a la gente en la calle?
¿Cuál fue el cálculo que hizo? Más allá de lo ideológico. ¿Qué pensó que iba a pasar? Más allá de que también hubo problemas a nivel internacional, gripe aviar, se le complicó, bueno, cuestiones que exceden a lo argentino. Ahora, ahí sí me interesa una discusión política de, che, pero claro. ¿Qué estabas viendo? ¿Por qué pensaste hace un año que se venía un futuro muy próspero, que era por acá, que ya está, ahora sí, la Argentina con el litio y vaca muerta y no sé qué, vuela, y un año después, cierre total de tu planta en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos? Ahí, de todas formas, lo mismo. Bueno, en este caso, me parece que además hay una militancia, un apoyo, ¿no? En ese sentido, amerita una discusión de, che, ¿qué cambió? ¿Qué cambió tanto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué no tuvieron, qué no previeron, ¿no? Este tipo de empresarios para dejar tanta gente hoy en la calle un año después de esas declaraciones, ¿no? Bueno, por otro lado, también TN Platex cerró una línea de producción en su planta de Montecaseros en Corrientes, la textil del empresario Teddy Caragosian, que tuvo un breve paso también por el Consejo de Asesores de este gobierno. Dio de baja la línea que confeccionaba prendas deportivas y ropa interior, desvinculó a 20 de los 36 empleados que trabajan en ese sector. Los otros 16, según informa Clarín, fueron reubicados en áreas de telares e hilandería como parte de una reorganización que la compañía encaró para adecuarse, dice, en la que busca concentrarse ahora en la fabricación de telas. Pero lo mismo más o menos, según el rubro, pero más o menos tiene que ver con que achican operaciones en la Argentina frente, ponele que en algunos casos, altos costos, pero especialmente por la caída de ventas y la competencia importada, ¿no? Bueno, es parte de un escenario de desindustrialización que estamos viendo, que estamos describiendo, que no sabemos muy bien si se seguirá acelerando y en qué sectores, hacia dónde va, pero la sensación de que esto ya lo vimos es permanente, ¿no? Bien, hasta ahí las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Vamos a viajar a Cisjordania, pero primero comentarles sobre dos escenarios para prestar atención. Uno de ellos es Honduras, porque este fin de semana Honduras vota en unas elecciones generales que quedaron de alguna manera internacionalizadas, ¿no? Por los comentarios injerencistas de Donald Trump. Este es un escenario para tener la mirada clavada. Y otro escenario es, por supuesto, y como siempre, en los últimos días, en las últimas semanas, Venezuela. Donald Trump pareció anunciar operaciones por tierra en suelo venezolano. Dice que las Fuerzas Armadas empezarán muy pronto a detener narcotraficantes venezolanos en tierra y asegura que eso tiene que ver con que las operaciones militares en el mar, en las aguas, ya fueron un éxito, ¿no? Esto suena a la continuación y también la escalada de esa campaña de ejecuciones extrajudiciales que Estados Unidos viene realizando en el Caribe y en el Pacífico, con ya más de 80 muertos. En paralelo, esta semana, ya que estamos cerrando, ¿no?, la semana, Trump dejó mensajes ambiguos. Estaría dispuesto, dice el presidente estadounidense, a hablar con Nicolás Maduro para salvar vidas, estas fueron sus palabras, pero si no es por las buenas, dijo, será por las malas. Ahora sí, viajamos a Cisjordania. El crimen quedó grabado. Tropas israelíes asesinaron a 2 palestinos después de que se rindieran. Esto sucedió cerca del campo de refugiados de Jenin, después de una incursión militar israelí en esa parte del norte de Cisjordania ocupada. En el video que está dando la vuelta al mundo, literalmente, se ve cómo sacan a esos 2 hombres palestinos de un edificio a punto de armas. Ellos mismos, los 2 hombres palestinos, están desarmados, ya están en el piso, en el suelo, y los ejecutan así nomás, a quemarropa. Como de costumbre, el ejército israelí no condenó el asesinato, nunca los condena. Dijo, por el contrario, que sospechosos de haber atacado tropas en el pasado. Un pasito más siempre ha dado el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, que les dio apoyo total. Actuaron como se esperaba de ellos, dijo.
Bueno, por su lado, la Autoridad Nacional Palestina habló de ejecución extrajudicial, porque de esto efectivamente se trata, y violación al derecho internacional humanitario. Esta secuencia ha sido condenada por numerosos organismos de derechos humanos, también por las Naciones Unidas. Entre esas organizaciones, B'Tselem, que es una organización israelí de derechos humanos, una de las primeras, si no la primera, en hablar de genocidio desde Israel, ¿no? Respecto de la campaña que viene llevando adelante el ejército israelí en Gaza, denunció que esto es resultado de un proceso acelerado de deshumanización de los palestinos. Que este es un concepto sobre el que viene advirtiendo cada vez que puede la organización B'Tselem. Es un organismo de derechos humanos. Una organización israelí. Israelí, que desde Israel dice esto. Que es para entregarles el Premio Nobel de la Paz. La verdad es que sí. No, digo, ¿sabes lo difícil que debe ser el costo altísimo, la valentía que hay que tener para, en este contexto y sabiendo que hay un apoyo que no sé si es minoritario o mayoritario, pero que existe en la ciudadanía israelí respecto del genocidio, una negación, un apoyo, etcétera, debe ser dificilísimo quedarse, apegarse a sus valores, a su propósito y seguir denunciando, sabiendo además que es una voz que está trascendiendo las fronteras israelíes y que se difunde a nivel internacional con todas las consecuencias que esto eventualmente puede tener para ellos como activistas de los derechos humanos. Bueno, esto que estamos viendo, que estamos difundiendo, es parte de la ofensiva israelí entonces en Cisjordania, que no empezó ayer, que no empezó con ese episodio, que no empezó aquel 7 de octubre, pero que en paralelo al genocidio en el enclave palestino se ha acelerado de forma muy peligrosa. Lo hemos hablado muchas veces. En una de las últimas noticias que he traído a la mesa les contaba que hay 32.000 desplazados en Cisjordania como resultado de la ofensiva israelí, lo que ya se puede aparentar con la limpieza étnica, una política básicamente de limpieza étnica. Y la ejecución de ayer no es un caso aislado. Fíjense, por ejemplo, Nir Hasson, es periodista del diario israelí Haaretz, repasó en uno de sus mensajes en las redes sociales otros casos de ejecuciones del último año y dice, nada es excepcional, excepto que esta vez había una cámara. También dice en otro mensaje, periodista israelí nuevamente, también dice, no hay universo donde esto no sea un asesinato, haciendo referencia a las imágenes que estamos compartiendo. En el Israel, y esa parte me pareció muy interesante, en el Israel de hace unos años atrás hubiera provocado renuncias, la conformación de comisiones de investigación, condenas políticas. En el Israel de hoy es un titular por unas horas apenas y después desaparece como todos nosotros. Se corrió el límite de una forma extraordinaria. En el mundo en general, pero bueno, pero poniendo el ojo en eso que en está particular. Totalmente. Bueno, mientras tanto, y con esto vamos a ir cerrando, pero el canciller israelí sigue exultante por su visita a la Argentina. Ayer publicó una crónica celebratoria. Me parece que vale la pena dedicarle un segundo. Lo hice a propósito. Les estamos compartiendo la foto del presidente Javier Milei abrazándose con el canciller israelí en su visita acá en Buenos Aires. Y del otro lado, en la otra parte de la pantalla, estamos viendo lo que queda de la Franja de Gaza. La elección de Javier Milei, dice él en esa crónica celebratoria, fue un doble milagro para la Argentina y para el pueblo judío. Su amor por el judaísmo, por el Estado de Israel es sincero, profundo y conmovedor. También dice en otro fragmento, cuando me puse la kipa para bendecir, Milei se apresuró a ponerse la que guarda en su oficina. También dice habla de la DAIA, que agradece su apoyo firme y valiente a Israel. Y también reafirma en ese mensaje, hablamos del traslado de la embajada a Jerusalén, ¿no? De Tel Aviv a Jerusalén. Y del acto festivo que tendrá lugar esa primavera.
Finalmente cierra el mensaje de esa crónica diciendo: cuando nos despedimos, el presidente me dijo con una gran sonrisa, nos vemos pronto allí en Jerusalén. Bueno, todo esto mientras Gaza acumula casi 300 palestinos asesinados a manos de las fuerzas israelíes pese al supuesto alto al fuego, con sobrevivientes hambrientos, cagados de frío, viviendo en tiendas inundadas por la lluvia. Una situación que solo se hace posible por la hipocresía diplomática y la complicidad de gran parte de la comunidad internacional. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte.